Hola a todos, bienvenidos a primer, nuestro one episodio, nuestro podcast de psiquiatría criminológica. Nosotros somos Gaviño 67. Alexito 67. Val 67. Perfecto. Hoy, como sabrán mis buenos queridos peritos, hoy vamos a hablar sobre un tema que suele generar mucha controversia, tanto como en la sociedad y ya como también en el ámbito de la señora justicia, sobre qué sería el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía. Como seguramente, mis queridos peritos, en algún momento en la calle, noticias, nuestros propios familiares, por desinformación hemos escuchado una frase muy común y recurrente que sería: el asesino era un psicópata o esa persona tenía una personalidad antisocial y por eso fue que cometió el delito. Y estas son unas expresiones que, pues, como sabemos, son muy comunes, pero que pocas veces explican si realmente son correctas. Y es por eso que el tema central de este podcast va a ser por qué existe mucha desinformación y es importante comprender qué dice realmente la psicología y la criminología. Si uno, mi buen perito Alexito Bellaquito. Sí, claro, mi gran amigo Gaviño 67. Y es por eso que en este podcast nuestra pregunta base o nuestra pregunta guía será: ¿el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía son realmente lo mismo o van a representar fenómenos diferentes con unas implicaciones clínicas o criminológicas distintas? Eh, Responder esta pregunta va a ser muy importante porque es importante no confundir estos conceptos, porque podríamos cometer errores a la hora de evaluar a nuestros sujetos dentro del sistema de justicia. Pero bueno, también podemos generar estigmas hacia quienes viven o sufren de un trastorno mental de este índole. Y bueno, este podcast es para explicar y bueno, separar cada uno de estos trastornos y recalcar cuál es su diferencia y bueno, si verdaderamente tiene relación con la conducta delictiva. Y antes de entrar en el tema, creo que hay algo muy importante que debemos aclarar. Muchas veces pensamos que tener un trastorno mental significa que una persona es peligrosa o que va a cometer un delito. Pero no es cierto. La conducta criminal depende de muchísimos factores, como su historia de vida, el ambiente familiar y las experiencias que haya tenido la persona. Mm, Por eso, hoy queremos explicar este tema con base en la evidencia y no los estereotipos que vemos en las películas o en las noticias. Antes de empezar con este punto, nada más un pequeño recordatorio para nuestra audiencia. Hola, profesor. Este, nada más para decirle que no podemos decir palabras muy técnicas, como ya se dará cuenta en el podcast, porque el juego nos va a bañar. Entonces, vamos a comenzar con el trastorno antisocial de la personalidad, que también conocido como TAP. Este trastorno está incluido básicamente, pues, en el manual, en el DSM-5, que forma parte de los trastornos de la personalidad. Bueno, se llega a caracterizar porque es un patrón que es persistente, que puede ser despresivo por normas sociales o por derechos de otras personas. Son quienes presentan estos trastornos pueden llegar a mentir, pueden ser mentiras constantemente, pueden llegar a manipular a personas, actuar de formas impulsivas, incumplir responsabilidades laborales o familiares, involucrarse en peleas igual, con familiares, ¿no?
terceros y llegan a mostrar poca preocupación por las consecuencias que pueden llegar a tener sus actos en ese momento. Pero sin embargo, esto es algo muy importante, que no basta con que ellos cometan un delito para recibir este diagnóstico, sino que se debe de considerar una evaluación clínica, una evaluación clínica completa, y deben de cumplir obviamente varios criterios específicos. Ven, como lo acaba de comentar mi compañero, es importante que estos criterios que, que tenga nuestro individuo deba de tener al menos 18 años de edad, o sea que sea una persona ya mayor. Debe presentar síntomas de un trastorno disocial antes de los 15 años. Y bueno, también este trastorno disocial puede aparecer muy temprano. Eh, Nos referimos a la infancia o inclusive hasta la adolescencia. Y bueno, puede incluir conductas como agresiones físicas, destrucción a propiedad privada, em, robos, engaños, incluso hasta violaciones repetidas de las normas que están impuestas. Ahora sí, amigos, vamos a hablar de la psicopatía. En efecto, en efecto. Este concepto, creo que varios lo van a confundir con el trastorno antisocial de la personalidad. Y algo interesante es que la psicopatía realmente no aparece como un diagnóstico independiente en el DSM-5. Yo creo que más bien se considera un conjunto de rasgos de personalidad que se estudian mucho en psicología y la criminología. Si tienes mucha razón. Por decir, el investigador, no sé si lo conozcan mis amigos, lectores. Por decir, este Robert Hart, que fue el que desarrolló la herramienta llamada PSLR, que básicamente es utilizada principalmente como para contextos forenses y evaluar estos rasgos, que entre ellos, por decir, pueden destacar la empatía. También una ausencia de culpa y creo que también una manipulación. Perfecto, Remordimiento perito. también. Y aquí creo que logra como facilidad para utilizar a las personas, ¿no? Y obtener lo que quiera. Ajá, pues sí, exacto, para que tengan un beneficio propio ellas. Pues, Pero entonces de todo esto, ¿cuál sería esta diferencia principal? qué bueno que lo mencionas, perito, porque a eso vamos. Ustedes, no sé, me podrían decir, cuál sería una diferencia principal. Pues podríamos decir que el trastorno antisocial de la personalidad podría ser un diagnóstico clínico y mientras que la PIP describiría un conjunto de rasgos de la personalidad evaluados principalmente en el ámbito forense. Oh, me surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando Bueno, analizamos la psicopatía desde la criminología? Si confundimos estas dos y las tomamos como lo mismo, claro que vamos a poder realizar unas evaluaciones erróneas y bueno, obviamente de las dos se van a generar estigmas totalmente injustificados. Por eso es importante saber diferenciar estas dos. Y aquí me gustaría que en este bloque analizáramos cómo esta relación eh, antisocial y ¡pip! Con esta conducta antijurídica, pues saber qué papel desempeñan en la ¡pip! Y qué dice la evidencia científica sobre este riesgo de esta
reincidencia. Perfecto, Perito. ¿Te gustaría, Val, empezar con el siguiente punto? Claro que sí, mi buen perito Gaviño, 67. Durante muchos años se creyó que cualquier persona con alguno de esos perfiles era violenta o delincuente. Sin embargo, la investigación científica actual demuestra que esa idea es como muy simple. La conducta no depende únicamente de un trastorno de personalidad. Creo que más bien sería como el resultado de la interacción, ya en factores biológicos, psicológicos, los familiares y los sociales. Yo creo que por eso en criminología se habla de un fenómeno multifactorial. Ningún elemento por sí solo explica por qué una persona comete un delito. Sí, en el Ok, caso del sí, trastorno antisocial de la personalidad, pues sí va a existir una mayor probabilidad de, bueno, de presentar conductas antijurídicas en comparación con la población general, y esto se debe, bueno, a características como venían siendo la impulsividad, la dificultad para respetar normas, la irresponsabilidad y la poca consideración que tienen estas personas por los derechos de los terceros. exacto. Bueno, aparte de que es importante que aclaremos que tener este diagnóstico de TAP no va a convertir automáticamente pues, a una persona en un delincuente, ¿no? O sea, muchas personas con este trastorno nunca habían cometido antes una conducta antijurídica de muy alta relevancia o que sea muy grave, mientras que pues otras personas que sí estaban involucradas con esa conducta, como podrían ser fraude, robo, agresiones o una conducta pues, mala, porque pues también va a depender también del contexto social en el que se encuentre esa persona, cómo va a ser su historia de vida, y pues van a haber más factores de riesgo. Y pues es Sí, por eso que los profesionales no pueden basarse en una evaluación, pues que obviamente solamente va a ser un diagnóstico. Es necesario que analicen la historia completa de esa persona, ¿no? y en cuanto a la psicopatía, eh, encontramos que algunos individuos con niveles altos en rasgos psicopáticos presentan un mayor riesgo de reincidencia y de cometer pi- planificados de tipo instrumental. Esto va a significar que esas personas utilizan la PIP como herramienta para conseguir un objetivo, ya sea obtener dinero, poder o controlar al... Y bueno, a diferencia de la PIP impulsiva, este tipo de PIP suele ser más fría, calculada y con poca carga emocional. Sin embargo, tampoco significa que pues, todas las personas con rasgos psicopáticos sean pip o pip. Algunas pueden pues desenvolverse en la sociedad sin cometer pip, aunque sus relaciones interpersonales estén marcadas por la manipulación, la falta de empatía o el aprovechamiento de los demás. Sí, bueno, pues esto también, bueno, se puede tener otros aspectos, pues muy importantes con lo de la reincidencia, porque, bueno, en psicología criminológica, pues diversos estudios pues, indican que pues estas personas con niveles muy altos de
psicopatía, pues pueden tener una mayor probabilidad de que vuelvan a recaer, ¿no? Después de pues, cumplir con una sanación, si podemos decirlo así, especialmente cuando pues no reconocen el daño causado y o pueden presentar baja respuesta al tratamiento o ya continúan mostrando conductas pues, manipuladoras contra la persona. Y pues esto va a convertir a la evaluación psicológica pues una herramienta para que ayude a valorar el riesgo de reincidencia y logre diseñar estrategias de intervención más adecuadas para la persona que se está tratando en ese momento. Ujú. También me gustaría aclarar que, bueno, debemos de hablar de esta responsabilidad penal que recae sobre nuestros sujetos, porque muchas personas creen que si alguien tiene un trastorno o, no sé, un trastorno de la personalidad, automáticamente van a dejar sus responsabilidades y sus actos apartados. Pero en realidad esto no tiene que ser ni va a ser así. Bueno, en este ámbito jurídico es muy importante que la responsabilidad penal dependa si la persona tenía la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y bueno, actuar conforme a esa comprensión que estaba pasando en ese momento. Y pues un simple diagnóstico de trastorno antisocial o de la presencia de rasgos psicopáticos no van a eliminar esta capacidad. Entonces es por eso que cada caso requiere una evaluación pericial realizada por especialistas en psicología y psiquiatría forense para no dejar pasar por alto este tipo de acciones. Y bueno, pues en conclusión, pues tanto el trastorno antisocial de la personalidad como la PI pueden estar pues, relacionados con una mayor riesgo de conductas determinadas antijurídicas, por así decirlo. En algunos casos, pues no tienen una explicación suficiente por sí mismo, pero pues llegamos a comprender estas diferencias porque pues es fundamental para realizar evaluaciones mejores, más objetivas, mejorar decisiones dentro del sistema de justicia y así podemos evitar estigmatizaciones de las personas que tienen estos problemas. Y con esto, me gustaría agregar el siguiente punto en el que queremos hablar sobre mitos y realidades. Sí, ya entrando al siguiente punto, em, pues creo que uno de los mitos más conocidos es que todos los psicópatas son asesinos en serie. Pero bueno, ya sabemos que eso es falso. Sí, sabemos que aunque algunos asesinos presentan rasgos psicopáticos, la mayoría de las personas que tienen esos rasgos, pues nunca llega a cometer homicidio. Y otro error como frecuente es pensar que la persona al tener el diagnóstico, pues explica por qué comete el delito. Pero bueno, en realidad ningún diagnóstico por sí solo va a explicar nuestra conducta criminal. Como ya dijimos antes, es que pues siempre va a intervenir diferentes factores. Y la realidad es que ni el trastorno antisocial de la personalidad ni la psicopatía van a determinar por sí solos que una persona vaya a cometer una conducta antijurídica, ya que ambos pueden aumentar ciertos factores de riesgo en algunos individuos, pero cada caso debe analizarse de forma individual. Esto va a ser mediante, pues claro, una evaluación profesional. Ok. Y con esto también podemos como ponernos a reflexionar un poco, incluso en nuestra vida diaria, porque, bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado en las noticias o en redes sociales que ya por cualquier cosa, si alguna persona llega a cometer algo, ¡pip!, ya lo llaman psicópata, ¿no? Aun cuando pues nunca
nunca existió alguna evaluación profesional. Y creo que este uso incorrecto pues va a generar prejuicios y pues hace que muchas personas relacionen automáticamente salud mental con violencia. Como futuros profesionales, creo que debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos. Mm, Nuestro trabajo no será poner etiquetas, sino comprender cada caso desde una perspectiva científica, ética y humana. Claro, y además, bueno, es fundamental que exista un trabajo interdisciplinario entre psicólogos, psiquiatras y también los criminólogos. Bueno, estos trabajadores sociales y profesionales de esta materia, pues cada uno tiene una disciplina que aporta información distinta que permite comprender mejor el caso y tomar decisiones más justas. Esto va a ser para ayudar tanto a nuestro sujeto de evaluación como para la sociedad también. Y para terminar, queremos dejarles una reflexión. Después de investigar este tema, entendimos que el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía no son lo mismo, y que ninguno de los dos puede utilizarse como una explicación automática de la conducta criminal. Cada persona tiene una historia distinta y debe ser evaluada de manera individual. Bueno, esperamos que este episodio les haya ayudado a comprender mejor esas diferencias y sobre todo a cuestionar los estereotipos que existen todavía sobre la salud mental. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos. Val 67. Gaviño 67. Alexito Sixeven.